Hola, ¿qué tal? Llegamos a un momento que ya hemos anunciado un par de veces en el recorrido de la materia. Llegamos a una clase que nos vamos a concentrar en el que me animo a decir, creo que con certeza es el principal libro del campo de comunicación, de estudios de comunicación en América Latina, o el libro más influyente, para ser más precisos. Se trata de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía, publicado por Jesús Martín Barbero en 1987. Yo dije en algún momento anterior que el bestseller de la comunicación en la región era Para leer el Pato Donald de Dorfman y Matelat. Ese fue sin duda el libro más difundido, más conocido, más polémico, el que tiene más ediciones, el que se ha impreso en mayor número y ha alcanzado a una cantidad de lectores más amplia. En este caso, el libro de Martín Barbero no se ubica en ese registro de una difusión muy amplia, posiblemente no traspasó los límites de los especialistas del campo de comunicación, de los docentes, investigadores, estudiantes, pero en ellos su impacto ha sido muy profundo y duradero. De hecho, uno podría decir que el programa que propone Martín Barbero, que lo hace conscientemente, él se propone realizar lo que llama un quiebre epistemológico, modificar la manera en que se percibe o se entienden los estudios de comunicación en el continente. Esa propuesta, bueno, fue exitosa y modeló en gran medida la manera en que se pensaron los problemas de comunicación en los últimos años del siglo XX y tal vez hasta los primeros años del siglo XXI. Así que bueno, vamos a dedicarle un tiempo para tratar de abordarlo. Es un libro complejo, es un libro de una escritura que no es sencilla, es un libro que tiene múltiples puntos de entrada y que no necesariamente presenta una forma de escritura o de hilván de las ideas que sea eh, siempre amable para el lector. Martín Barbero es un buen escritor, escribe muy bien, pero la manera en que presenta sus ideas, a veces en vez de definir con precisión los conceptos, los va desplegando, va como rodeándolos, y eso hace bueno, que haya cierto marco de ambigüedad respecto a algunas cuestiones que son importantes. Eh, Bien, una cosa que uno puede pensar del trabajo de este autor colombiano español, o sea, de origen español, pero afincado en Colombia desde comienzos de los años 70, si yo no me equivoco, es su inclinación, su guiño por las metáforas geográficas. Hay varios libros en los cuales plantea la idea de recorridos, travesías. eh, y de hecho, este mismo libro, de alguna manera lo plantea, o sea, plantea un pasaje que puede ser un recorrido, esto de los medios a las mediaciones. O sea, pasar de los medios y llegar a las mediaciones. Uno podría pensar que en un viaje uno parte de un lugar que ya es conocido y arriba a un lugar que tal vez es nuevo, desconocido. En ese sentido, los medios serían para Martín Barbero el lugar donde están instalados o están inmovilizados los estudios de comunicación a comienzos de los años 80, y la propuesta de él es pasar a otra cosa que serían las mediaciones. Uno pensaría entonces que este concepto, esta categoría de mediación, debería ser muy precisamente conceptualizada, definida en el libro. Bueno, no es así.
Él en algún texto posterior, Martín Barbero, reconoce su reticencia a definir las categorías importantes, o las que son importantes para él. Prefiere, uno diría, en vez de decir, para usar la frase de Wittgenstein, en vez de decir mostrar. Mostrar en el uso, mostrar en el análisis, mostrar en aquello que dice sobre otras cosas, de qué está hablando cuando habla de una categoría importante, en este caso de las mediaciones. Ahora, esto tiene posiblemente una complicación, y la complicación es que no siempre Martín Barbero está hablando de lo mismo cuando utiliza la palabra mediación. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de esto. Veamos antes un par de esquemas organizadores que él plantea. Él habla de mapas en el prólogo a una edición posterior al original de este libro. Él señala como dos mapas diferentes, uno alrededor de 1980, en el cual señala estas tres cuestiones, ejes, él los llama campos estratégicos, que serían las propuestas de análisis que él está planteando en ese momento. O sea, las líneas por donde hay que recorrer. En el primer caso es la estructura transnacional de la información, desde, dice él, la teoría de la dependencia, o sea, está todavía en ese contexto teórico. Le agrega esta segunda línea, que es la de la no contemporaneidad entre tecnología y usos sociales. Acá se refiere a lo que eran las nuevas tecnologías en ese momento. Nuevas tecnologías es un adjetivo que hay que evitar, porque bueno, lo que hoy es nuevo, mañana pasa a ser algo institucionalizado, instalado. Y de hecho, pasa con las tecnologías justamente eso. Las que hoy son nuevas, luego dejan de serlo. En ese momento le estaba hablando o se hablaba de la televisión por cable, de las radios de frecuencia modulada, de las transmisiones por satélite. No, por supuesto, de Internet y las redes digitales, que son innovaciones y problemas posteriores. El tercer campo estratégico es el de la comunicación alternativa y popular. O sea, podríamos decir que acá todavía está en el contexto teórico de los años 70. Fíjense que ahí no aparece la idea todavía de mediación. Bueno, ¿a qué nos podemos referir o cómo podemos entrarle en términos genéricos a la idea de mediación? Yo acá voy a echar mano de otro autor, un autor que casi seguramente no leyó a Martín Barbero, que es el sociólogo francés Bruno Latour. A ver, él dice que siempre estamos hablando del pasaje de algo entre dos puntos o dos nodos. Pero Latour diferencia como dos formas de ese pasaje, que son la forma de la mediación y la forma de la intermediación. Dice, un mediador no es un intermediario y viceversa. A ver si puedo poner un ejemplo de esto. Supónganse, podría ser un correo electrónico, pero pensemos, por una cuestión de mayor romanticismo, en una carta. Yo le escribo una carta a un amigo mío que vive en otro país, escribo en el papel, la pongo en el sobre, la llevo al correo, en el correo la clasifican los sobres, los ponen en una bolsa, va, sube a un avión, llega al otro país, llega al correo del otro país, termina en las manos del cartero y finalmente el cartero se la entrega al destinatario, a mi amigo. Mi amigo abre el sobre y ¿qué encuentra? Bueno, encuentra exactamente la carta que yo le mandé. Podríamos decir que en este caso estamos ante un proceso de intermediación. Algo pasa, va desde un punto a otro, desde un punto a un punto B, desde yo que escribí la carta a mi amigo que es el destinatario de ella, pero en ese pasaje lo que está pasando, que es la carta en este ejemplo, no sufre modificaciones, permanece igual.
Pongo otro ejemplo. Voy a comprar al almacén, estoy haciendo cola y escucho un chisme acerca de un vecino y una vecina, no sé. Entonces vuelvo a mi casa y le digo a mi esposa, no sabes lo que me enteré, sabes lo que le pasó al vecino fulano, le pasó tal y tal cosa, esto y aquello. Bien, ella a su vez le parece un buen chisme y se lo cuenta a su mamá. Perfecto. ¿El chisme es exactamente el mismo en cada uno de esos pasajes? No, obviamente no. O sea, lo que yo le cuento no es exactamente lo mismo que yo escuché. O sea, habrá cosas que quedan en el camino, habrá cosas que agrego en el camino. Lo mismo en el otro eslabón, cuando mi esposa se lo cuenta a su mamá o a su tía. Entonces ahí estamos ante un proceso de mediación. El proceso de mediación, según los términos de Bruno Latour, es un proceso en el cual también pasa algo de un punto a otro, de un punto A a un punto B, pero por las características específicas de ese proceso, lo que pasa de ese punto al otro sufre algún tipo de modificación, de cambio, de transformación. Entonces, en el caso de Martín Barbero, ¿de qué tratan los puntos A y B? Bueno, los puntos A y B son la cultura popular y la cultura masiva, y lo que él busca analizar es una mediación específica que él llama proceso de constitución de lo masivo. A ver cómo lo dice en la presentación del libro. Esta es la apuesta y el objetivo de este libro. Cambiar el lugar a las preguntas. Nada menos, podríamos decir. Para hacer investigables los procesos de constitución de lo masivo. Por fuera del chantaje culturalista que los convierte inevitablemente en procesos de degradación cultural. Y para ello, investigarlos desde las mediaciones y los sujetos. Esto es, desde la articulación entre prácticas de comunicación y movimientos sociales. ¿A qué se referirá con este chantaje culturalista que los convierte, a los procesos de constitución de lo masivo, inevitablemente en procesos de degradación cultural? Bueno, muy posiblemente esté pensando en este señor, Dwight MacDonald, que había escrito un libro muy influyente, es un crítico cultural norteamericano. El libro se llama Mass Cult and Mid Cult, es decir, cultura de masas y cultura media. Y acá lo que él establecía era tres tipos de cultura. Por un lado, decía, tenemos la alta cultura, el conjunto de obras consideradas lo más, como decía Lewis, lo más importante que se ha escrito y se ha dicho a lo largo de la historia. Y ahí tenemos, bueno, las grandes novelas, el gran teatro, el arte, la ópera, la alta cultura. Siempre en forma paralela o coexistiendo con esa alta cultura, existió lo que MacDonald llama una cultura baja, la cultura del pueblo. O sea, por un lado teníamos las sinfonías de Beethoven y por el otro lado teníamos, no sé, gente que tocaba chacareras o los payadores. Entonces tenemos en principio esos dos tipos de manifestaciones culturales que están asociados a círculos de prestigio y círculos sociales y clases sociales diferentes. La innovación de la modernidad, dice MacDonald, es que en el medio aparece un tipo de cultura que él llama cultura media y hace un juego de palabras con cultura de los medios. La cultura media o la cultura de los medios, ¿qué vendría a ser o de dónde saldría? Bueno, para MacDonald, la cultura media o la cultura de los medios es alta cultura degradada, facilitada, simplificada, transformada en algo que pueden consumir y pueden disfrutar personas que no tienen los códigos de la alta cultura. Entonces, MacDonald miraba algo como una serie de televisión o una telenovela y lo que veía era una degradación de las grandes novelas, de la ópera, del teatro lírico. ¿Sí? Como si todo eso degradado, uno podía tener, no sé, Verdi era la alta cultura, cuando uno lo degradaba tenía una comedia musical de Broadway.
la cultura media. Bueno, ese es el chantaje culturalista al que se está refiriendo Martín Barbero. Veamos ahora un segundo mapa, el que tienen en la pantalla, que él comenta en este prólogo a una edición, creo que de fines de los 90 del libro de los medios y las mediaciones. Y acá está hablando del mapa sobre el cual se construye el libro. Y son dos ejes ortogonales, un eje diacrónico y un eje sincrónico, es decir, un eje de contemporaneidad en el tiempo y un eje histórico. El eje diacrónico es el eje histórico, el sincrónico el que vincula fenómenos que son contemporáneos. En el eje diacrónico lo que vemos es cómo las matrices culturales, recordemos esta idea de Guillermo Zunkel, las matrices culturales como formas de construcción de la cultura popular que tienen toda una tradición. Recuerdan que él hablaba de la matriz racional iluminista y de la matriz simbólico-dramática, y la simbólico-dramática arrancaba en el proceso de colonización y por supuesto tendría antecedentes previos. Entonces, ¿cómo esas matrices culturales se van transformando, se van relacionando, van contaminando, podríamos decir, los formatos industriales de la producción masiva que paulatinamente a partir del siglo XIX se van haciendo más omnipresentes? Un eje histórico. El otro eje es un eje contemporáneo donde lo que plantea relacionar es, por un lado, las lógicas de la producción masiva, o sea, cómo es que se produce efectivamente comunicación, cómo es que se producen productos culturales, y por el otro lado las competencias de recepción o consumo cultural. Es decir, cómo esos productos culturales masivos son efectivamente consumidos, decodificados, interpretados, apropiados. Bueno, ahora bien, planteando esto, lo cierto es que él va utilizando este concepto de mediación, que es un concepto claro, y si bien lo aplica en general a ese mapa que recién acabo de describir, que él plantea con posterioridad, pero lo cierto es que el uso que le da eh, no responde siempre al mismo tipo de objeto, al mismo tipo de cosa. Bueno, en algún momento yo me tomé el trabajo de analizar con cierto detenimiento esta cuestión y encontré que había al menos 8 usos diferentes del término mediación en el libro de los medios a las mediaciones, bastante diferentes. Vamos a ver algunos de ellos, los que serían más característicos. Por un lado tenemos la mediación como un dispositivo discursivo. Y acá él se enfoca centralmente en el melodrama como un género, ¿sí? Como el género melodramático que oficiaría, según él, como una especie de género bisagra que se iría trasladando a medida que los desarrollos industriales van generando nuevas posibilidades expresivas y, por lo tanto, nuevos formatos también para la expresión de alguna manera de lo mismo. A ver, acá lo que tenemos que comentar es que gran parte de las historias que son contenidos de los medios de masas tienen antecedentes muy antiguos. En el cuadro que ustedes tienen en la pantalla, lo que se ve es, bueno, es una imagen de un cuento tradicional. Posiblemente les cueste un poco identificar cuál es el cuento porque la iconografía es muy diferente a la que nosotros tenemos internalizada. El cuento es La Cenicienta. Si ustedes lo ven ahí, es una muchacha que está lavando en la cocina y hay animalitos que la ayudan y le hacen compañía. La escena de La Cenicienta. Este es uno de los
de las muchas historias que, en función de un proyecto político preciso que tenía que ver con la reconstrucción política del Estado alemán durante el siglo XIX, los hermanos Grimm recopilan del folclore tradicional alemán y lo convierten en un libro. Entonces ahí ya tenemos un primer pasaje en el cual lo que tenemos son historias muy tradicionales que van encontrando formatos no tan tradicionales, en este caso el formato del libro. El pasaje desde un formato que sería el relato oral a un segundo formato que es el relato impreso. Los hermanos Grimm eran personas cultas, ¿sí? Ahí nos muestra también cómo esta división que McDonald hacía de manera tan tajante entre la alta cultura y la cultura baja, nunca fue así realmente. Tampoco en la gran música. Por supuesto que Mozart escuchaba música popular y la transformaba en sinfonías y además disfrutaba de la música popular y producía cosas para que la comprendieran y disfrutaran las masas del momento. O sea, esta división es una división, si es que describe algo bastante reciente. Muy bien. En forma paralela a la operación de los hermanos Grimm, también había un mercado popular, mercado de clase baja, que podía comprar algunos libros. Lo que tienen en la pantalla es un ejemplar de lo que se llama la Biblioteca Azul, porque las tapas eran azules, un tipo de literatura, de libros, que se vendía por buhoneros, es decir, por personas que llevaban sus mercaderías arriba de un carro y se desplazaban de pueblo en pueblo y de puesto en el campo a puesto en el campo vendiendo ollas, sartenes, condimentos y libros, es decir, las cosas que podía necesitar la gente que estaba aislada en el campo o en una aldea. Bueno, esos libros estaban producidos pensando en un público popular. ¿Qué contaban? Bueno, contaban la misma historia que ya había aparecido en los relatos orales, que ya había sido recopilada por los hermanos Grimm. La misma historia acerca de una chica que había sido tratada de forma mala por su madrastra y luego el príncipe la había rescatado. Era la Cenicienta. Y como eso, muchas historias. Veamos un ejemplo más cercano a nosotros. La historia del gaucho perseguido. La historia del gaucho perseguido es una historia que posiblemente o seguramente sería contada en los fogones a comienzos del siglo XIX o incluso antes. Cuando el circo llega a las riberas del Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XIX, la innovación argentina es lo que se llama el circo criollo. El circo criollo es un circo de dos partes. En la primera parte se realizan números circenses, acróbatas, equilibristas, magos, no animales. Y en la segunda parte, después de un intervalo, los mismos actores del circo se convertían en actores de una obra de teatro, habitualmente en pantomima, es decir, muda, donde se representaba alguna historia. Se reconoce como la compañía fundadora del circo criollo, la compañía de los hermanos Podestá. Ahí tienen un afiche de la compañía de los hermanos Podestá y si se fijan, anuncia un poquito abajo que se va a presentar en la segunda parte Juan Moreira. Juan Moreira, ¿qué era? Bueno, era una estilización por parte de Eduardo Gutiérrez, un escritor argentino, de la historia del gaucho perseguido. O sea, le puso nombre a ese gaucho. Más adelante aparece el cine como un formato industrial novedoso, diferente. Bueno,
¿Cuál es una de las primeras historias que se cuenta en el cine? La historia de Juan Moreira. Ahí tenemos la primera versión, que es, si mal no recuerdo, de la década del 10, de 1910. La historia volvió a ser contada, por ejemplo, por Leonardo Fabio en la década del 70. Fue contada con variantes en las novelas semanales que analizó Beatriz Arlo. Fue también una de las primeras historias que se relató en el radioteatro. Ya estamos en la década del 30, un formato en el cual los argentinos fueron innovadores también. Unas cuantas décadas después, en el radioteatro patagónico, la compañía de Alfredo Sadi, uno de los caballitos de batalla que tenía era justamente Juan Moreira. O sea, era una historia que aparece repetidas veces, se va transformando a cada nueva innovación, formato, producción, técnica, nuevo medio de comunicación. Entonces, analizando esto, que Martín Barbero lo analiza bastante detenidamente, es que él plantea que el género melodramático, la forma de contar historias en las cuales hay personajes estereotipados, hay relaciones de buenos y malos muy marcadas, hay características de los personajes y de las tramas y de las resoluciones bastante pautadas, el género y las historias que se cuentan con ese género van mediando en la incorporación de cada innovación técnica y de cada formato técnico nuevo. Es algo que va pasando de un A a un B. ¿De qué? Bueno, pasa por ejemplo del cine al radioteatro. En ese pasaje se transforma porque tiene que adaptarse al nuevo lenguaje, al nuevo dispositivo, pero al mismo tiempo que se transforma, algo permanece. Permanece un tipo de historia, permanece un tipo de resolución, permanecen personajes, permanecen formas de tratar las historias, inclinaciones estéticas. Para el momento en que Martín Barbero está escribiendo, lo que a él le interesa es el punto final de este recorrido, que es la telenovela. O sea, él, a partir de esta propuesta, que es una propuesta teórica, va a desarrollar un proyecto de investigación analizando la manera en que la telenovela se ha adaptado o recupera esa matriz cultural en sus relatos, en su contenido, en su forma de presentación, y también cómo interpela a los espectadores populares que al registrar esos elementos de esa matriz cultural que viene de muy larga data, producen un efecto de reconocimiento, dice él. O sea, se reconocen en ese relato. Entonces, la mediación como un género o el género como una forma de mediación, un dispositivo discursivo particular. Ahora, hay otras maneras en las cuales Martín Barbero también habla de mediaciones y en otro momento él habla de mediaciones o habla de actores sociales como mediadores. Aquí hay un ejemplo bastante interesante. Yo lo voy a tomar de un libro que se llama De Gutenberg a Internet de Asa Briggs y Peter Bark. Ellos hablan de los polígrafos. Están hablando del momento inicial del desarrollo de la imprenta en Europa. Dicen estas cosas. La competencia entre los impresores era feroz, ya que en general hacían caso omiso de los privilegios de los demás y editaban el mismo libro que sus rivales con el argumento de que sus ediciones eran más correctas o incluían material nuevo, aun cuando no fuera así. La gran cantidad de impresores y editores de Venecia era uno de los atractivos de la ciudad para los hombres de letras, pues les permitía ganarse la vida con independencia de patronos, aunque no se hiciesen ricos. Un grupo de estos hombres de letras recibió el sobrenombre de los polígrafos, debido a que para sobrevivir escribían muchísimo y sobre una enorme variedad de temas. Eran lo que en el inglés del siglo XIX se llamarían hacks, esto es, escritores de alquiler, como los cocheros de la época.
Sus obras comprendían tanto verso como prosa, tanto composiciones originales como traducciones, adaptaciones y plagios de otros autores. Algunos de estos escritores sirvieron a impresores particulares, en especial a Gabriel Giolito, que editó unos 850 libros en su larga carrera, no solo como autores, sino también como correctores de pruebas y encargados de la edición. En cierto sentido, los polígrafos se hallaban en la frontera entre dos mundos. En esencia eran compiladores que trabajaban según la tradición medieval, reciclando el trabajo de los otros. Sin embargo, puesto que vivían en la era de la imprenta, se los trataba como autores individuales y se ponía su nombre en la portada. En consecuencia, recibían de sus rivales la acusación de plagio, acusación que los autores medievales no habían conocido en absoluto. Repito una frase. En cierto sentido, los polígrafos se hallaban en la frontera entre dos mundos. Los polígrafos eran mediadores, porque eran personas que posibilitaban ese tránsito de la frontera entre esos dos mundos, el mundo previo a la imprenta y el mundo de la imprenta. Tomaban sus saberes que habían construido y habían adquirido en ese mundo previo de la imprenta, el de los copistas medievales, y lo llevaban a un formato, a una realidad, a un tipo de mercado totalmente diferente, nuevo. En ese sentido, los polígrafos eran mediadores. Martín Barbero habla de otras personas que funcionan más o menos en el mismo sentido. Por ejemplo, dice él, bueno, los imprenteros cuando querían ganarse a un público popular, lo que hacían era tomar como empleados a personas que sabían leer y escribir, pero que estaban cerca de esa cultura popular, para que les diera el toque necesario para tener impacto en ese público. Esas personas que estaban entre el mundo de lo popular y el negocio del imprentero son, para Martín Barbero, mediadores. Entonces, los dispositivos discursivos como forma de mediación, el género melodramático, algunas personas que ocupan ese lugar como mediadores, podríamos hablar también de los escritores como Horacio Quiroga a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que hacen el pasaje desde la forma tradicional del intelectual que escribe en Argentina al escritor inserto en un proceso industrial como es el proceso de las revistas y los periódicos. Bueno, también ahí hay personas que ofician de mediadores entre el viejo mundo del libro y el nuevo mundo del periodismo. Bueno, hay todavía un tercer y una cuarta manera en la cual Martín Barbero habla de las mediaciones y que son bastante interesantes. La tercera manera es cuando habla de la mediación como una lógica social. Y acá lo asocia directamente a la noción gramsciana de hegemonía. O sea, la hegemonía como ese proceso nunca agotado del todo en el cual se construye poder en una sociedad. Gramsci decía que una clase social era hegemónica cuando había un consenso respecto a que esa clase debía conducir los destinos de una sociedad. Y eso se hacía cuando esa clase podía unir sus intereses particulares a los intereses del colectivo, por lo menos en la percepción, cuando era percibido que sus intereses particulares eran beneficios para el conjunto. Ahora, eso no era algo que se definía de una vez y para siempre, sino una cosa trabajosa. Siempre que hay hegemonía, hay contrahegemonía, siempre hay conflicto, es algo que el sector que hegemoniza a ese colectivo tiene que trabajar permanentemente para sostenerlo, y ese trabajo para sostenerlo no se hace a partir de la imposición de la fuerza o del poder, sino a partir de la negociación y la persuasión. Gramsci diferenciaba la categoría de hegemonía de la categoría de
dominación. O sea, uno podría traducirlo de una forma simple diciendo, bueno, ¿por qué los trabajadores los obreros que se ven perjudicados en el capitalismo no se sublevan? Y uno podría decir una respuesta simple sería, bueno, porque viene la policía y les pega garrotazos en la cabeza e impide la sublevación. Pero esa no es una buena descripción de la realidad. Los obreros no están sublevándose todo el tiempo y recibiendo garrotazos, sino que la mayor parte del tiempo ni se les ocurre sublevarse. Entonces, la hegemonía no funciona porque haya una imposición directa de la fuerza, sino funciona porque hay un convencimiento, una persuasión, que implica una negociación, algún tipo de beneficio, de resignación, que comparten los distintos sectores de un colectivo para que una situación sea como es. ¿Qué tiene que ver esto con los medios de comunicación? Bueno, para Martín Barbero, los medios de comunicación son espacios de construcción de hegemonía y como tales son espacios de negociación. ¿Qué se negocia? Bueno, uno puede tener un ejemplo que podría ser de una telenovela. Ok. Ahí la telenovela se convierte en un espacio de negociación entre los intereses de la burguesía, de los sectores de capital, que van a estar interesados centralmente en la maximización de la ganancia, en ganar más plata, y los intereses de los sectores populares que consumen esa producción. Entonces, del lado del capitalista, lo que se obtiene es ganancia, dinero. Pero lo que tiene que ceder para poder obtener ese negocio es en los contenidos de esa producción. Los contenidos tienen que provenir de esas matrices culturales en las que están instalados sus destinatarios, los receptores de esa telenovela. Del lado inverso, los receptores de la telenovela que proceden de los sectores populares, bueno, por un lado, obtienen un reconocimiento de su propia cultura. Ven allí algo que tiene que ver con ellos. Resignan, bueno, convertirse en público que se vende a un anunciante, pagar la entrada para ir al cine. Ser, en los términos muy generales en los cuales lo pensaba finalmente Heriberto Muraro, manipulados. No porque se les mete una idea en la cabeza, sino porque terminan siendo funcionales a un sistema económico que en general no los beneficia. Bueno, ahora, eso para Martín Barbero es una concesión a cambio de algo. ¿Ese a cambio de qué es? A cambio de reconocimiento cultural. Entonces, los productos de la cultura masiva no pueden entenderse como algo que sea totalmente negativo y alienante. Tienen esas dos caras. Son sujeto, dirían Grignon y Passerón, de la ambivalencia. Los productos de la cultura de masas, los productos populares de la cultura de masas, son siempre ambivalentes. Cuando uno los mira de un lado, parecen una porquería, cuando uno los mira de otro lado, bueno, hay algo que funciona para los sectores populares que los consumen. Todavía hay una tercera forma en la cual Martín Barbero propone la mediación y es en el tramo final del libro, que es el más específicamente metodológico, cuando habla de la televisión desde las mediaciones y hace una propuesta en relación a de qué manera hay que estudiar la televisión. Y en ese caso, él plantea, uno podría decir, esquemas, filtros. Él habla de los lugares de los que provienen las constricciones que delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural de la televisión. Delimitan y configuran, es decir, una especie de enmarcamientos, en algunos casos podrían ser hasta filtros o, vamos a usar la palabra, mediaciones. ¿Qué es lo que hay en el medio entre
un producto, por ejemplo, un programa televisivo, y el consumo efectivo, la interpretación efectiva que realiza el receptor. ¿Cuáles son las instancias de mediación en ese proceso? Si ustedes quieren, acá está pensando en términos bastante parecidos a los de Stuart Hall cuando plantea su modelo de codificación y decodificación. Y esta similitud no es eh, casual, es decir, va a tener consecuencias. Bien, cuando piensa en, o cuando propone esto de la televisión desde las mediaciones, él plantea tres lugares de mediación: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural. Él dice, bueno, por un lado, la televisión, como diría Silverstone, hablando del modelo de domesticación, la televisión es un medio doméstico, se mira en casa, y por lo tanto, la vida cotidiana de la familia media en relación al consumo televisivo. Por otro lado, los programas de televisión, la grilla horaria, por ejemplo, se corresponde con el movimiento cíclico del día. Las personas trabajan habitualmente de lunes a viernes y el sábado y el domingo, el sábado trabajan menos y el domingo no trabajan, y eso queda reflejado en la televisión, que tiene una estructura diaria que se repite de lunes a viernes, algo distinto el sábado, algo diferente el domingo. ¿Sí? Hay una similitud entre los tiempos de la vida social y los tiempos de la televisión. Entonces la temporalidad social, la manera en la que las personas repiten cíclicamente algunas cosas y evolucionan en el tiempo, es algo que también media el acercamiento al consumo de la televisión. Tercero, la competencia cultural, es decir, la pertenencia a distintas subculturas, a distintos grupos, a distinto tipo de valores y perspectivas que deberán tener que ver con la manera en que se interpreta la televisión. Bueno, Martín Barbero, como adelanté, lleva adelante una investigación en la que trata de indagar algunas de estas cuestiones, pero en realidad la propuesta de Martín Barbero va a encontrar un hogar bastante más desarrollado en la corriente de los estudios de recepción en América Latina, que es una corriente que especialmente en los años 90 va a desarrollar una serie bastante extensa de investigaciones, donde ahí sí va a haber una confluencia con los resultados y con los investigadores de los estudios culturales británicos. No es para nada casual que en uno de los libros que aparecen en esta línea, Hablan los televidentes, compilado por Guillermo Orozco Gómez, un investigador mexicano, compartan los capítulos el mismo, otra investigadora mexicana que se llama Marta Renero Quintanar, un investigador chileno, Valerio Fuenzalida, pero también Klaus Jensen o James Llull, que son investigadores. Llull es británico, Jensen es sueco, pero están afiliados a los estudios culturales en su versión británica del modelo de codificación. Entonces, va a haber una confluencia operativa en investigaciones y teórica. De ahí que se hable a partir de esos años, tanto de los estudios culturales británicos como de los estudios culturales latinoamericanos. Bueno, mencioné a Guillermo Orozco Gómez, es un investigador mexicano que se propone explícitamente, lo dice así, bajar al terreno empírico la teoría de las mediaciones de Martín Barbero. Fíjense que cuando habla de esto, Guillermo Orozco Gómez y otros investigadores, algunos brasileños como Nilda Jacques o María Inmaculata Vasallo de López, que es una
metodóloga importante, pero que encaró investigaciones justamente en la línea de las mediaciones. Pero cuando hablan de esto, de lo que están hablando en concreto es de la última forma de pensar las mediaciones, que es el estudio de la televisión o de los consumos de los medios de comunicación en general, aunque bastante específicamente de la televisión, el consumo de la televisión, la recepción de la televisión y la manera en que un mismo producto, un mismo programa podía ser interpretado, decodificado por distintas personas de diferente manera y cómo explicar esas diferencias a partir justamente de las instancias de mediación que operan en el proceso de recepción. No van a retomar tanto las otras maneras de pensar la mediación que están más asociadas a un enfoque de historia cultural que no va a tener tanto éxito. O sea, el hogar de la teoría de las mediaciones, perdón, va a ser los estudios de recepción en América Latina. Bueno, veamos un poquito el modelo de Orozco Gómez. Él propone diferentes instancias de mediación, diferentes mediaciones, y la idea de analizar esas diferentes mediaciones para poder dar cuenta de un proceso de recepción específico. Entonces, por un lado tenemos las mediaciones individuales, que él los piensa como esquemas o guiones mentales de la manera en que lo analiza la psicología cognitiva. O sea, disposiciones personales. Por otro lado, tenemos mediaciones institucionales, o sea, las instituciones pertinentes para un proceso de recepción en concreto. La familia, la iglesia, la escuela. ¿Sí? Es un programa de televisión que mira el chico en su casa como entretenimiento, o es un programa de televisión que le hacen ver a la escuela en términos educativos. Eso plantearía un diferente marco institucional y por lo tanto eso va a traducirse también en una diferente recepción o decodificación. Las mediaciones más mediáticas, que estarían determinadas por las características específicas de la tecnología de comunicación en concreto. Es decir, bueno, se trata, hoy diríamos, es un video, una serie. La estoy mirando en una pantalla de 40 pulgadas, la estoy mirando en mi notebook, la estoy mirando en el teléfono celular. Bueno, esos condicionantes técnicos materiales van a traducirse en diferentes procesos de recepción que habría que analizar en esa diferencia. Las mediaciones situacionales. ¿Cuál es la situación, el lugar donde estoy, por ejemplo, mirando el programa de televisión? Estoy en mi casa, estoy en un bar, estoy en la terminal de colectivos. O sea, ¿dónde estoy? El mismo programa de televisión puede, a partir de la mediación situacional diferencial, plantear o disparar diferentes procesos de decodificación. Las mediaciones de referencia tienen que ver, bueno, con las pertenencias en términos casi sociodemográficos de las personas, género, edad, este, grupo cultural, ubicación en la sociedad. ¿Sí? Eso, ¿de qué manera eso? Y eso por ahí va a ser una de las cosas más analizadas justamente. En algún momento posterior, incluso Orozco Gómez propuso la idea de agregar lo que serían las disposiciones inconscientes, las motivaciones en un nivel psicoanalítico que llevarían a que algunas personas se expongan a determinados programas y otras a otros. Bueno, como ven, habría muchísimas cosas para investigar. Tanto Orozco Gómez como otros investigadores relacionados con él van a indagar más bien esto de las mediaciones de referencia, pensando en de qué manera las personas, y especialmente los niños, que es el foco de las investigaciones que van a hacer,
acceden de manera diferente en términos de disponibilidad, pero también en términos de marcos interpretativos y valorativos a la televisión de acuerdo a la pertenencia subcultural en la cual están. Marta Renero Quintanar, por ejemplo, compara eh, familias mixtecas, que son parte de un grupo étnico mexicano de la ciudad de Toluca, y las compara con familias de clase media y media alta del Distrito Federal de México. Y va demostrando cómo, bueno, hay diferentes formas de televisión típicas de los diferentes grupos culturales en términos de si hay televisor o no, si se permite que haya televisor o no en la habitación de los chicos, si hay límites horarios o no, si los chicos ven televisión solos o en compañía, si la televisión se utiliza como premio castigo, si la televisión se considera algo en lo cual el chico puede aprender o algo que va en contra de su proceso de aprendizaje. Todo eso se diferencia en los distintos tipos de familias y supone, por supuesto, diferentes formas de acercamiento, diferentes procesos de decodificación, diferentes consumos en sí. Es decir, la explicación de, ya muy lejos de una idea unidireccional de estímulo-respuesta, de manipulación, la multitud de aspectos que entran a jugar en un proceso comunicacional concreto. Con el cambio de siglo, estas investigaciones por ahí van a mermar un poco porque el foco se va a poner en las tecnologías digitales. Y otras son las problemáticas que va a acarrear. Pero de cualquier manera, aunque en los últimos 10 o 15 años ha habido una lectura tal vez un poco más crítica de las propuestas de Martín Barbero, lo cierto es que de los medios a las mediaciones se mantiene como un hito en el campo y es una influencia todavía imprescindible.